Diario Clave. Suplementos. Cada vez que mi Pancho ponga el separador, suma la boleta. En vivo y en directo estamos sin celulares, con un computador lento, pero nuestro editor Ricardo Basáez nos envió la pauta. Y en la pauta dice que tenemos un invitado espectacular. Vamos a hablar del tema de la violencia en el pololeo. Es verdad. Qué buena nota la que vamos a tener. Porque Silvana del Valle está en comunicación con nosotros, abogada e integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia. Y tiene que ver justamente con el tema del pololeo. Está Silvana, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Buenos días. Hola, buenos días. Silvana, vamos a ponernos en el caso práctico. Soy víctima de violencia. Ya. Soy una mujer que en este momento está siendo acosada Ya. y yo presionada por mi pareja a hacer cosas que no quiero y tengo miedo. ¿Qué debo hacer? Bueno, es una pregunta bien complicada porque, como sabemos, el problema que tiene hoy día la ley de violencia intrafamiliar es precisamente que circunscribe la violencia contra las mujeres al ámbito familiar y por lo tanto como polola y no siendo parte de la familia del agresor, es decir, no teniendo una relación en este caso de matrimonio o una relación en que hubiese hijos en común o una relación de convivencia, es muy complejo poder activar el aparataje de protección que se activa en el caso de una violencia intrafamiliar. Lo que tú me quieres decir, Silvana, entonces es que si yo no tengo ningún vínculo legal o prueba que por ejemplo, de documento que me diga que yo estoy con alguien, mi denuncia, si yo soy pareja en la vida diaria, no tiene validez. O sea, no es que no tenga validez, es que va a ser más compleja porque va a exigir que se haya cometido un delito. ¿Y ¿me entiendes? cómo Entonces, yo puedo demostrar que hay delito? O sea, con las pruebas físicas. Por ejemplo, en el caso que es por todos conocido y que ha puesto este tema bien en la palestra, Valentina, ella es una chica que es polola, no es conviviente. Entonces ella lo hizo, yo creo, bastante bien porque se sacó fotografías a sus lesiones. Y entonces estas lesiones, por el delito de lesiones, este sujeto fue formalizado. Entonces, si tú estás sufriendo algún tipo de violencia, tienes que tratar de buscar alguna prueba del rastro de la violencia. Entonces, ¿qué es lo que queda afuera? Queda afuera la violencia psicológica, que es una de las violencias que la ley de violencia intrafamiliar protege, y también quedaría fuera cualquier acto o cualquier agresión que no dejare lesiones visibles. O sea, por desgracia, nos enfrentamos en el siguiente escenario. Por desgracia, si soy una pareja que no tiene convivencia, es muy difícil demostrar violencia psicológica. Sí. Es muy difícil. Tendría que, por ejemplo, tener WhatsApp o documentos, screenshots y otros. Y configurar algún tipo de delito. Por ejemplo, en el caso del WhatsApp puede ser el delito de amenazas. O sea, si te voy a matar, te voy a pegar. Claro, eso tiene que ser. Y las amenazas requieren unos ciertos requisitos. Yo he visto casos en los cuales las mujeres han denunciado amenazas y los tribunales no las han considerado porque consideran que estas amenazas no son graves. A ver, sobre eso mismo, ¿qué puede considerar grave un tribunal y qué no puede considerar grave un tribunal en tu experiencia? O sea, lo que yo he visto es que los tribunales requieren que exista un ánimo de matar, ¿te fijas tú? Entonces, es un requisito muy fuerte, porque normalmente las mujeres que sufren este tipo de acosos, vía, por ejemplo, telefónica, o mensaje de texto, o control del celular o de los correos electrónicos, sufren amenazas que son muy sutiles, o incluso cuando les dicen te voy a matar, tiene que acreditarse que la persona tiene realmente ese ánimo. De hecho, yo recuerdo hace varios años atrás, vi en un tribunal donde una mujer estaba haciéndose la formalización de un sujeto que había provocado lesiones leves a la víctima. En el mismo momento en que él fue dejado en libertad con una medida cautelar, el hombre hace una seña en el cuello con la mano, la típica seña de te voy a cortar el cuello. Al sujeto lo detienen y al día siguiente, en la segunda audiencia, o sea, la audiencia por el segundo delito, que sería el delito de amenazas, se consideró, y fue absuelto, se consideró que no se había acreditado la amenaza porque estas amenazas no eran graves y siendo que el mismo juez lo había visto.
Estamos hablando con Chana del Valle, abogada, Silvana. integrante de la Silvana, digo. Me cambiaste. Sí, es que vi la S, la A y vi la Sí. SIL ahí unida. Estamos muy temprano. Silvana del Valle es abogada, integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia. Ya, entonces está ese... Es complicado, es complicado. Es Por eso complicado. que en otras legislaciones, por ejemplo, hace décadas ya existe el delito de acoso, en el que se puede considerar cualquier forma de acoso como un delito o como una falta suficiente como para activar una medida cautelar. Ujú. Entonces el acoso en otros países exige que exista una conducta repetitiva de seguimiento, de hostigamiento, de amenaza a la integridad de la persona, y entonces así muchas mujeres que son víctimas de violencia, tanto por conocidos, pareja o desconocidos, logran activar el aparataje de protección. Y en nuestro país eso no existe. Hay un tema que en este momento tiene que ver con la reacción pública contra Camilo Castaldi. Sí. Tu perspectiva personal acerca de la condena social en un país donde me Sí. parece que no hay condenas del tipo judicial, o por Claro. lo menos hay mucho vacío. ¿Sirve la condena social? ¿Cuál sería tu visión sobre eso? O sea, sí, existen muchas personas, muchas organizaciones, me incluyo, que pensamos que cuando no hay justicia hay funa. ¿Mm? ¿Y tú crees que eso es un mecanismo válido? Creo que es un mecanismo válido porque en un país donde el sistema jurídico no otorga una sensación de justicia a las víctimas de violencia contra las mujeres, me parece que tratar ellas de conseguir justicia social, es decir, que su agresión sea nombrada, que se diga esto es lo que me pasó a mí, con todas sus letras, y que además los agresores que no reciben un castigo o una medida que les permita a las mujeres tener cierta protección sean expuestos. Para estas mujeres muchas veces es la única forma de protegerse y de conseguir, como le decía, justicia, tanto en el nombramiento de la agresión como en el alejamiento del individuo que está produciendo la agresión, porque muchas veces exponerse, que fue lo que tuvo que hacer Valentina y otras mujeres, porque lo hemos visto bastante en el último tiempo, mujeres que han tenido que publicar mensajes en redes sociales o carteles. Hemos visto hace más o menos 2 meses una mujer de Rancagua colocó carteles por todos lados diciendo: si yo soy víctima de femicidio, sepan que fue tal persona. Y también los publicó por redes sociales. Todo esto por la fue desprotección que hay a la hora de la legislación. Exactamente. Entonces, cuando las mujeres se ven enfrentadas a esto, a mí me parece bastante válido que tengan que utilizar otros mecanismos que les aseguren, por lo menos en forma social, justicia. Y además me parece muy interesante la reacción que se ha producido con el caso de este hombre, T-Time, porque muestra que la sociedad ya no es tan permeable a la violencia. Es decir, sí, a mí me parece muy importante destacar eso, porque pese a que todavía siguen muchas voces en las que se enjuicia a la víctima, donde todavía la gente se pregunta por qué la víctima no ha dejado al agresor, en lugar de preguntarse por qué el agresor sigue agrediendo. Pese a eso, existe una gran mayoría de personas que rechazó en forma tajante no solo la violencia inferida a Valentina, sino que también la justificación por parte del grupo musical y del propio agresor de las agresiones. A mí me parece que esa reacción nos demuestra que estamos en el camino hacia el cambio cultural, por el que hemos luchado por décadas en la Red Chilena contra la Violencia hacia las mujeres. Silvana, preguntarte, de acuerdo a los estudios, a cómo ustedes conocen y se han interiorizado con el correr de los años del tema de la violencia en el pololeo, ¿cuál es un poco la ruta del cambio, en este caso, en la pareja, para ir y caer? No sé, a los 20 años se manifiesta más, se manifiesta a los 16 años, ahí uno ya ve y proyecta que este muchacho puede tener tendencia a la violencia. Claro. Cuéntame un poco eso. O sea, nosotras creemos que el problema de la violencia va más allá de la relación de pareja, ¿no? Claro. Creemos que es un continuo que afecta la vida de las mujeres desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, y que nos sigue en todos los espacios en los que nos desenvolvemos de distintas maneras. La violencia tiene distintas formas, y ese hecho de que vivimos en una vida de violencia
lamentablemente nos empuja a aceptar ciertas relaciones violentas. Entonces, creemos que el cambio viene desde la cultura, desde la educación principalmente formal e informal. Creemos que por ahí va el cambio de toda la sociedad, no solamente del sujeto que agrede, sino que de todo el entramado social y de las propias personas, para que las propias mujeres, para que ellas encuentren un espacio de autonomía en el cual no acepten este tipo de actitudes, este tipo de acciones en su contra. Entonces, bueno, en todo caso lo que hemos visto de muchas mujeres en pololeos, mujeres jóvenes y mujeres viejas. Recuerden que el pololeo es un asunto que no reconoce edades. Hemos visto muchas mujeres que hoy día no aceptan este tipo de agresiones y comienzan a abrirse a sus comunidades y romper el silencio de la violencia. Es decir, claro, hemos visto cómo cada vez más las mujeres de todas las edades empiezan a hablar, empiezan a moverse. Silvana, para ir cerrando, primero hablamos del caso de no tener una relación de convivencia o de parentesco legal con una persona. Perdón, claro, el caso de no tenerlo. Ahora, ¿qué, para cerrar, y para nuestras auditoras y auditores, qué es lo que se debe hacer si yo tengo ese parentesco, convivencia? O sea, si no lo tengo y estoy segura que lo que se me está cometiendo es un delito. Claro, que es lo primero. Sí, o sea, no, hay que ir a la institucionalidad, o sea, se debe hacer una denuncia, puede ser en tribunales de familia, en el caso que haya esta relación familiar, puede ser en el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía Local, o en las policías, tanto de investigaciones como carabineros. Y estas policías están obligados a recibir la denuncia. Es más, cuando se produce un hecho de violencia, por ejemplo, en el lugar donde tú vives, tú puedes llamar a los carabineros, a la policía de investigaciones, o tus vecinos pueden hacerlo, y ellos tienen facultades para entrar al lugar e inspeccionarlo, incluso cuando la víctima, al abrir la puerta, dice que no está pasando nada. Cuando son exactamente las 7:33, le agradecemos a Silvana del Valle esta mañana esta conversación muy útil sobre la violencia hacia las mujeres en esta jornada de día miércoles. Gracias, Silvana. Gracias a ustedes. Gracias. Ya volvemos con más Diario Clave. En el retorno tenemos a Cristian John, que nos va a contar qué pasaría en el peor escenario del tema FIFA y además lo más compartido.